Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Domingo 7 de agosto, está llegando el día, muchas expectativas en el quehacer político nacional. Saludos también especiales a los dominicanos que nos ven a través de Main TV, Canal 24 para Estados Unidos. Miren, señores, quiero comenzar con un tema que en la semana me ha llamado mucha preocupación. La Policía Nacional está en la mirilla no solo de la población, hay un hervedero humano al interno de la institución del orden. Ciertamente confirmé con una fuente que pocas veces me falla, de que hay una decisión hasta peligrosa para el país, de que varios agentes, recursos humanos, me informan que están llenos de cita de agentes que están listos para pedir su baja a propósito de esta situación de la aprobación de la reforma policial. Esta reforma policial en la forma es una salvación a propósito de la situación que se ha generado con el tema de la seguridad en la República Dominicana. Sin embargo, en el fondo es normal los cambios, la población siempre se resiste a los cambios, la población, las instituciones, todo el engranaje social se resiste siempre a los cambios, eso es por naturaleza hasta psicosocial. Sin embargo, me llama mucha preocupación y quise confirmar la información con la fuente y ciertamente hay un descontento en las filas de la Policía Nacional porque la aprobación de la ley a propósito del tema de los generales, el desmonte gradual de unos 20, tengo la información de que el próximo 16 el presidente Danilo Medina podría introducir cambios fuertes en la Policía Nacional y comenzar ese desmonte gradual con varios generales que por antigüedad en el servicio podrían cesar de sus funciones. Sin embargo, se tiene un componente económico para el gobierno. Recuerden que hay un especialismo, este es el último salario, es un tema hasta de presupuesto y para iniciar ese proceso que debe ser gradual como está contemplado en la propia ley, se necesitaría también la aprobación que se contemple en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año próximo. Pero ese debate va para el Congreso Nacional, el tema del presupuesto, eso es para octubre, noviembre aproximadamente, como establece la propia ley, que es que debe conocerse el presupuesto. Y entonces, lo que más ha llamado a preocupación, el descontento en las filas de la Policía Nacional es cuando los agentes se han dado cuenta de que ciertamente, tal y como planteaba el Procurador General de la República, las dobles funciones de los policías, como establece específicamente el artículo 153 de la ley, en lo referente a los tipos de faltas graves, incluye en su párrafo en el apartado 20, el desempeñar cargos públicos o privados remunerados, salvo si el segundo se presta en el área de docencia en jornadas distintas a las que han sido designadas en los casos reglamentados por el Consejo Superior Policial. O sea que es una falta grave tener un trabajo adicional a lo que usted hace como policía. Y entonces los agentes se han percatado de esa realidad y por eso la situación de intranquilidad y de incertidumbre de que varios agentes están pidiendo sus respectivas bajas en la institución del orden y eso es sumamente peligroso. Entonces, el apartado del artículo 21, el referido artículo indica que ejecutar, oigan bien, estoy leyendo textual lo que plantea el artículo, ejecutar trabajos ajenos a su labor como policía durante la jornada también será una falta grave, Entonces, eso ha llevado el descontento a las filas de la Policía Nacional y de hecho su vocero, el distinguido amigo el general Nelson Rosario, ha pedido a los policías a no renunciar y que esperen la aplicación de la nueva ley. Esa misma situación también podría estar pasando en otros mandos militares, no por la parte de la ley, sino por la parte de la motivación como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que además del componente, porque los policías en sentido general ganan un salario de miseria, ganan un salario por debajo de lo normal. Y a eso entonces usted le agrega el tema falta grave. Complica más su situación por el hecho de que todo el que entra a cualquier institución
yo entro, soy periodista, la misión al final, ser director de un medio. Esa es la ideología, ese es el concepto, eso es la aspiración hasta donde uno quiere llegar. Si usted es policía y se engancha como raso, mire, por su cabeza no pasa otra cosa más que el rango y llegar a ser jefe también. De hecho, si usted es cardenal, usted aspira a papa. Eso es normal, la dialéctica de la vida, y el que no la concibe así, automáticamente usted se convierte en un muerto vivo porque usted no tiene aspiración. El camarógrafo ahora mismo aquí en este canal, él está detrás de la cámara, pero mañana él quiere ser director de cámara, quiere ser director general del canal también, o también quiere ser productor y estudiar y estar aquí donde estamos nosotros, porque esa es la dialéctica. Si usted no tiene ese crecimiento, usted ni sirve para servir, ni vive para servir. Entonces, usted se va a mantener estancado y el ser humano no puede estar estancado por su propia naturaleza. Entonces, de mantenerse esa situación, pienso que el propio jefe, las instituciones, los representantes estarían en la necesidad de bajar la tensión en la Policía Nacional, porque si además del salario de miseria, usted le agrega el castigo y la falta grave, claro, estoy partiendo de lo que dice la propia ley de la reforma policial. Lo que considero es que entonces veo un doble problema. Los que se van dejarían la institución vacía, desierta, en un país que necesita tanta seguridad, pero si usted convoca a los jóvenes para que se enganchen, entonces no hay una motivación para que el joven bachiller, el joven normal, el joven profesional quiera ingresar a las filas de la Policía Nacional y hacer una carrera bonita, hacer una carrera decente y poder crecer y desarrollarse y que le sirva de ejemplo al país, a su familia y a usted mismo como ser humano, porque sé que los rangos llaman mucho la atención y más el que le gusta servir y ser policía de vocación. Usted no ve el orgullo de la Policía de Nueva York, FBI, Policía de Nueva York, New York Police, un orgullo terrible porque tienen sus problemas resueltos y por eso es que aquí usted ve los policías picando, pidiendo los semáforos para poder sobrevivir y por eso también le planteaba hace varios meses que he sido un defensor y estoy de acuerdo con la modernización de la Policía Nacional 100%, inclusive planteo, y lo he planteado, de que el Palacio de la Policía deben destruirlo, hacer un parqueo ahí y mudar eso, mudar esa digna institución para salir del Trujillato, sacarla de ahí, cambiar el color gris a los policías, cambiar la mentalidad, pero incluyan el salario. Se lo estaba planteando desde que se iniciaron los debates. El tema salarial debe estar contemplado en la ley para que les sirva de motivación a esos agentes. Ahora la situación se torna un poco más compleja porque el tema salarial, repito, está provocando una situación que podría desencadenar estampidas masivas de agentes que están por renunciar a sus funciones en la Policía Nacional. Me voy a la pausa, cambiar de canal, que hace un delito federal. En breve, en el plato fuerte, Sergia Galvá del Foro Femenino, las mujeres que están llevando la voz cantante a propósito de estos debates con relación al controversial Código Penal y la despenalización del aborto. No se mueve y ya volvemos. Saludos República Dominicana, tal y como le habíamos adelantado en la introducción del programa, ya nos acompaña en este plato fuerte la entrevista principal, Sergia Galvá, una dirigente popular, conocida y además de eso, una luchadora incansable a beneficio de los derechos de la mujer. Bienvenida, Sergia. Buenos días, muchas gracias, encantada de estar aquí en Fuera de Récord. Ustedes han tenido una agenda sumamente activa en los últimos días a propósito del tema del aborto. Ustedes han llevado la voz cantante en esta lucha que se libra con el Congreso Nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hemos visto que ustedes han realizado con diversas actividades, en la forma luce que han ganado la batalla. Sin embargo, cuando vamos al fondo, vemos como que están luchando en el desierto, porque todo luce indicar que cuando se inicie la segunda legislatura, el próximo 16 de agosto, la pieza podría ser aprobada tal y como fue enviada por la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece a ustedes? Eso está por verse. ¿Ustedes creen que están dadas las condiciones para su postura se haga sentir? Sí,
Oye, yo te digo, nosotros tenemos, la lucha por el Código Penal lleva 19 años, porque nosotros inmediatamente se creó la comisión que iba a redactar el código. En el 97 empezamos a hacer el trabajo. Y cuando yo miro en estos 19 años hasta donde hemos llegado, realmente es impactante. Yo creo que ha habido un avance significativo. Hace 19 años hablábamos nada más las feministas, un grupito muy pequeño de Código Penal. Hoy, frente al Código Penal, en el 2006, el presidente de la República, Leonel Fernández, lo devuelve al Congreso para que incluyan las causales de la despenalización por causales. Vuelven y lo penalizan de manera absoluta, y el presidente Danilo Medina lo devuelve nuevamente con argumentos muy sólidos sobre la importancia de despenalizar el aborto en 3 causales. No es el aborto legal como ocurre en otros países. Son 3 causales que afectan la vida, la salud y la integridad de las mujeres. Ese punto precisamente, derechos fundamentales. Ahí la quería llevar, porque da la sensación de que ustedes se oponen a todo. No, en lo absoluto. Es el mensaje, en la forma. Desde que nosotros presentamos nuestra propuesta al Congreso, nosotros hicimos una propuesta de Código Penal y hemos hecho una propuesta, desde el inicio hemos sido firmes en reclamar 3 causales. Cuando corre peligro la vida de la mujer, o sea, cuando ya está seguro que esa mujer, si continúa con ese embarazo, va a morir. Quiero poner un ejemplo: una mujer que tiene un embarazo fuera del útero, le llaman embarazo ectópico científicamente. Un embarazo fuera del útero es un embarazo que es seguro, que cuando empiece a crecer va a explotar, va a estallar y la mujer va a morir. Entonces decimos, un embarazo ectópico se debe despenalizar el aborto, y debe ser una situación que la valore el médico con su paciente, porque corre peligro su vida. Y déjame decirte, lo que hemos encontrado es que la población, en términos general, cuando usted le plantea si su esposa, si su hija, si su madre va a morir frente a un embarazo que atenta con su vida, todo el mundo dice, pero claro que sí. Primera causa. Segunda causa, cuando un embarazo tiene una malformación incompatible con la vida. Y ojo con esa palabra, incompatible con la vida. O sea, un embarazo que científicamente se sabe que no va a sobrevivir fuera del útero. Una gente que tiene síndrome de Down, una gente que va a vivir toda su vida, una gente que le faltan sus 4 extremidades, es una persona que puede vivir. O sea, nos estamos refiriendo a casos en que es imposible clínicamente, científicamente sobrevivir. Por ejemplo, un embarazo sin cerebro. Si no tiene cerebro, sabemos que inmediatamente a las pocas horas de nacer va a morir. Entonces ya ha sido catalogado como un acto de crueldad, inhumano, violatorio de los derechos de las mujeres, obligar a una mujer con un embarazo que se sabe que va a morir inmediatamente vea la luz, obligarla a continuar con ese embarazo. Es una tortura. Hay que ponerse en el zapato de esa mujer y decir, mira, no, tú te mantienes ahí estos 9 meses sufriendo, a sabiendas de que inmediatamente nazca va a morir. Es una crueldad. Ese planteamiento ustedes lo hicieron a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes consideran que fueron crueles los legisladores a la hora de introducir ese párrafo? Por supuesto que es un acto de crueldad, es un acto de violación a los derechos humanos. Es como llevar a las mujeres a considerarla como una incubadora. Tú eres una incubadora, tú eres un objeto. No importa, tú eres un objeto. Tus sentimientos, tu salud, tu integridad, eso no cuenta. Entonces son esas 3 causas. Y la otra causa, en caso de incesto, o sea, léase,
cuando un papá, un abuelo, un hermano viola a una mujer, a una niña, a una adolescente, y esta resulta ser embarazada. Y esa mujer no está en condiciones de continuar con ese embarazo fruto de una violación de su padre. O sea, es una tortura, es otra doble violación. Incluso ya en los estándares internacionales de derechos humanos ha sido catalogado como una violación y como un acto de violencia permitir y obligar a una mujer en esas condiciones a seguir con ese embarazo. Ahora bien, te violan, tú tienes una hija, te la viola su padrastro. Sí. Esa mujer está en condiciones, si es una niña, ella y su familia están en condiciones, y dicen, mira, vamos a aceptar el desafío. Por las razones que consideren. Claro. El Estado está en la obligación de garantizar las condiciones emocionales, psicológicas, incluso debiera ser hasta económica, para que esa persona lo tenga. Pero si no están en condiciones, tampoco la puede obligar, porque la otra cosa es que con la depenalización en estas 3 causales, no estamos diciendo que todas las mujeres violadas tienen que obligatoriamente interrumpir ese embarazo, que todas las mujeres que tienen un feto con malformación incompatible con la vida están obligadas. Si una mujer que tiene un embarazo anencefálico, que sabe que va a morir después a las pocas horas, dice no, yo me voy a dar este sacrificio. Esos son, Sergio, los argumentos humanos. Sin embargo, he observado que en los últimos días, precisamente el pasado domingo estuvo en este programa el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Luis René Canaán, representante de la provincia Hermanas Mirabal. Luis René planteaba de que para lograr esa despenalización hay que modificar la Constitución. Y estoy observando de que ahora el debate hay un viraje hacia la parte constitucional. Y entonces le hago la pregunta, porque no sé si ya ustedes tienen en carpeta los pasos a seguir, porque estamos a días para que se inicie la segunda legislatura ordinaria y ese tema fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces ahora está el dilema, porque le observé pacientemente los argumentos humanos que usted plantea, son válidos. Ahora el tema constitucional, el artículo 37 de la Constitución. Maravilloso. Ese mismo personaje, cuando estábamos discutiendo, hace referencia al honorable senador. Sí, okay. Cuando estábamos discutiendo sobre el artículo 37, nosotros decíamos, ojo, este artículo quieren introducirlo para luego hacer unas artimañas y impedir la despenalización del aborto en algunas causales. Pero República Dominicana, y quiero poner en contexto, es de los pocos países, 6 países en el mundo, 6 países que tienen penalizado de manera absoluta el aborto. O sea, y no estamos quedando solos porque los otros están por despenalizarlo. O sea, 6 países en el mundo entero, incluso en países donde hay violaciones graves a los derechos de las mujeres, está despenalizado, aún en Italia, la ciudad del Vaticano. Entonces, es una mentira plantear eso, y por una razón muy sencilla. La mayoría de países tienen el derecho, la protección a la vida desde la concepción. Guatemala, por ejemplo, Venezuela, Portugal, donde incluso en Portugal, y fíjate que en Portugal es una despenalización de plazo. A determinada etapa gestacional se puede interrumpir el embarazo sin ningún problema, y tiene exactamente el mismo artículo. Claro, son constituciones diferentes. Ecuador, no, pero digo, en términos de la Constitución, tienen ese mismo artículo en la Constitución. O sea, ¿coincide 37 o coincide un número de esa Constitución con la situación? No. La vida es inviolable de la concepción hasta la muerte. El exactamente, concepto tienen eso. Muchas constituciones.
en México, en la Constitución de México, tienen ese artículo. Y en la Constitución de México, en los 32 estados, está despenalizado el aborto terapéutico. Entonces, y la otra pregunta es, ¿y acaso la protección del derecho a la vida no incluye a la vida de la mujer? ¿Acaso ese artículo dice la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte para el feto? ¿Acaso dice que para el feto? Ustedes podrían recurrir, le quedaría una instancia, partiendo del escenario de que sea aprobado tal y como fue enviado por la Cámara de Diputados, porque la mayoría de los congresistas, todos los indicar de que se va a mantener apegado a la Constitución. Pero apegado a la Constitución. Y a ese artículo 37. Fíjate que apegado a la Constitución. Pero entonces, plantean ustedes, no descartan dónde recurrir, le quedaría una sola instancia, Tribunal Constitucional. Ok, pero antes de eso yo quiero decir, o sea, el presidente de la República va a mandar un artículo inconstitucional. El Ministerio de Salud Pública, que ya se pronunció sobre esto, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, todas las instituciones, el Colegio Médico, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, o sea, todos los sectores que tienen que ver con el tema de la salud, que tienen que ver con el tema de garantizar la calidad de vida y la salud de la gente se han pronunciado. El Tribunal Constitucional tuvo en sus manos 3 recursos de inconstitucionalidad, donde planteaban el fondo, o sea, la forma y el fondo. La forma en que fue aprobado el Código Penal y el fondo. Ya lo planteó, la Iglesia Católica presentó un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y sobre qué se pronunció el Tribunal Constitucional? No se pronunció sobre el fondo. No dijo que era inconstitucional las 3 causales. Se refirió al procedimiento y dijo el procedimiento fue incorrecto y tenía el recurso de inconstitucionalidad para el contenido y para la forma, y no lo hizo. O sea, ya el Tribunal Constitucional se pronunció, y se pronunció al decir, yo no voy a reconocer que esto es inconstitucional. Entonces, bueno, pero yo dudo, realmente, mira, yo dudo que esto pase. Yo creo que es una propuesta, la de la penalización absoluta, es una propuesta totalmente minoritaria. La población dominicana, en términos general, está a favor de estas 3 causales. Hay muchas posiciones encontradas. Las encuestas lo plantean. Entonces, y además, este no es un problema religioso, este no es un problema moral. Estamos frente a un problema de salud pública y frente a un problema de derecho. Y República Dominicana, fíjate que ya se pronunciaron todos los relatores especiales a nivel mundial de Naciones Unidas que tienen que ver con discriminación, que tienen que ver con tortura y que tienen que ver con salud. Ya se pronunciaron diciendo, República Dominicana, cuidado, porque esto sería violatorio de los derechos humanos de la cual República Dominicana es responsable. Pero la misma Constitución establece que el Estado no puede obligar a nadie a someterse a un procedimiento que va contra su salud. La misma Constitución dice que el Estado tiene que garantizar en su artículo 61 el derecho a la salud y a la vida. Y cuando usted está obligando a una mujer a morir, usted no está garantizando la salud. Entonces yo creo que se va a imponer la sensatez, que se va a imponer el planteamiento mayoritario, que se va a imponer todo lo que tiene que ver con derecho. Y se va a tener que despenalizar en las 3 causales. Esto es insostenible en materia de salud. Aquí en el país mueren alrededor de 200 mujeres cada año. Ya el Ministerio de Salud dijo, esto va a seguir incrementando la mortalidad materna. Aquí nosotros tenemos que cada día incluso son más las mujeres víctimas de violación sexual y que resultan en un embarazo. Entonces, la prevención del aborto, nosotros la podemos hacer, la sociedad la hace. ¿Cómo? Con educación sexual en las escuelas, previniendo embarazo a temprana edad,
previniendo, ayudando a que las niñas, las adolescentes distancien en edad el inicio de sus relaciones sexuales. Hay un punto que lo quiero compartir después de la pausa. La propuesta del magistrado Alejandro Vargas de que se haga un referéndum es un punto también que debe tomarse en consideración en medio del debate. Me voy a la pausa, cambiar de canal, caso un delito federal. Estamos conversando con Sergia Galván, representante del Foro Femenino, a propósito de este debate que tiene que ver con la ley, el Código Penal y los debates suscitados a propósito del tema del aborto. Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos en esta entrevista principal conversando con Sergia Galván, representante del Foro Femenino, a propósito de estos debates con relación al tema del aborto. Antes de la pausa, le planteaba que ahora hay una propuesta que ha hecho el magistrado Alejandro Vargas de que se puede convocar un referéndum y que la población sea la que decide. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Sí, bueno, ya nosotros hemos expresado como foro, hemos expresado nuestro parecer, estamos en total desacuerdo con ese planteamiento. No parece totalmente fuera de lugar, no parece totalmente improcedente. Ya se han pronunciado también los principales constitucionalistas de este país con argumentos constitucionales. Usted no puede en un país someter a un referéndum si usted le garantiza y le protege la vida a alguien. O sea, es imposible tú hacer un referendo para decidir si un médico salva o no la vida de una mujer que va a morir por un embarazo que pone en riesgo su vida. O sea, hacer un referéndum en esos términos realmente sería violatorio de la misma Constitución. Entonces, por eso yo pienso que esto no va a tener mucha cabida. Bueno, ya los constitucionalistas se han pronunciado al respecto. Además, realmente es una táctica dilatoria. ¿Cómo? O sea, hacer un referéndum tiene unas implicaciones económicas millonarias, que esos millones debiéramos ponerlo en práctica para reducir la mortalidad materna, para reducir la muerte neonatal. República Dominicana es uno de los países de América Latina con mayor muerte neonatal, o sea, niños que nacen el primer mes de nacido. Encabezamos la lista en la región, sin que eso llame la atención, sin que eso preocupe. Necesitamos recursos para prevenir. Son alrededor de 200 mujeres que mueren cada año víctimas de mortalidad materna, la mayoría evitable. En los hospitales, que no tenemos muchas veces ni siquiera para garantizar el instrumental necesario para garantizar los servicios de calidad. Hospitales donde a veces no hay gasas, en los hospitales donde hay 2 en una cama, hospitales donde te tienen que poner frente a una fractura, muchas veces te tienen que contener las extremidades con botellones de agua, en hospitales donde recién nacidos están en una caja de cartón. Entonces, esa millonada que habría que gastar en un referéndum simplemente para favorecer una posición de doble, de falsa moral y una posición de una élite eclesial y religiosa que quieren imponer la religión como incidiendo en la política pública. La religión es un asunto de la vida privada, esto es un asunto de salud pública, esto es un asunto de derecho. Por demás, además del costo económico que debiera invertirse en eso, aquí se está negando dar el 5% al sistema de salud. Aquí se está negando a aumentar los salarios de los profesionales de la salud. Entonces, vamos a sacar una millonada para invertirla en un referéndum, donde esta población sabe lo que hay que hacer, donde ya el Ministerio de Salud ha dicho lo que hay que hacer, donde el Ejecutivo a través de la observación presidencial dijo lo que hay que hacer y donde todos los ciudadanos en República Dominicana saben
lo que hay que hacer, sin doble moral, porque no es verdad que hay un ciudadano que le digan, si tu esposa, si tu madre, si tu hermana va a morir por un embarazo que amenaza su vida, tú le vas a decir, doctor, déjela morir. ¿Usted considera una doble moral de quién? Una doble moral de todos los sectores, de lo que están planteando el referéndum, pero de lo que se oponen también a la despenalización en estas 3 causales, porque la despenalización no previene la ocurrencia de los abortos. La penalización absoluta lo que hace es incentivar esta práctica clandestina, esta práctica irregular, esta práctica ilegal del aborto, que pone en riesgo la vida de las mujeres. ¿Y la vida de quién? No la vida de la esposa tuya, no la vida de los senadores, no la vida de las esposas de los diputados, la vida de las mujeres pobres, esas que tienen que, frente a un embarazo que amenaza su vida, frente a un embarazo fruto de una violación, tienen que recurrir a métodos clandestinos, que además es costoso, porque todo lo que promueve es un mercado ilegal de práctica de servicio de aborto. Entonces, nosotros tenemos que romper con eso. Si realmente nosotros queremos despenalizar el aborto, está claro, el aborto se previene. Si queremos prevenir el aborto, está claro lo que hay que hacer, es con educación sexual, es con acceso a métodos anticonceptivos. Pero aquí no se venden métodos anticonceptivos en la red de farmacia del pueblo. Aquí no se da educación sexual en las escuelas. Entonces, realmente, yo me pregunto, ¿dónde está la sensatez de todo esto? En países donde tienen despenalizado el aborto por estas 3 causales o por otras, son países donde ocurren menos abortos que en República Dominicana. Alrededor de 100.000 abortos ocurren aquí en República Dominicana. Bueno, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas hablaba de 290.000 abortos al año. Porque eso, lo que estamos incentivando es esa práctica Yo con ilegal en países, en Holanda, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, ocurren menos abortos que lo que ocurren aquí en República Dominicana. Y entonces, realmente aquí tenemos que tomar esto con seriedad, ver esto como un asunto de salud pública, como un asunto de derechos humanos. Esto no tiene nada que ver con la religión. ¿O acaso el 80% de los que están de acuerdo son ateos y son ateas? ¿Acaso ese 80% no son mayoría católicos, evangélicos? No, esto no tiene nada que ver con la religión. Es un asunto de derecho y no importa. La comunidad evangélica también se suma vía al planteamiento a Fidel Lorenzo, coincidiendo con los senadores con el tema de la Constitución. Exactamente, pero esas mujeres que van a interrumpir el embarazo son evangélicas, son católicas, solamente que no son ni la esposa del reverendo Lorenzo, no, son esas mujeres pobres, a esas que nosotros estamos sacrificando, porque como bien decía el senador Valentín, si a mi hija me la violan y sale embarazada, yo o voy preso o yo me voy a Miami a interrumpirle el embarazo. Y eso lo hacen aquí en la clínica privada o en el exterior. O sea, realmente, además, una legislación. ¿Acaso las legislaciones no tienen un propósito? ¿Acaso no es el interés de una legislación no es solucionar un problema? No es aportar a la solución de un problema, hasta donde tengo entendido. Las leyes se hacen para eso. Usted habla de propósito, entonces me deja abierta la posibilidad de pensar que es un despropósito la aprobación. Totalmente. Y además, déjame decirte, o sea, ¿estamos contribuyendo a solucionar el problema? No estamos contribuyendo. Entonces, ha resultado, la penalización absoluta ha sido un total y absoluto fracaso. Y por eso, todos los países que quieren de verdad enfrentar sus problemas han tomado decisiones en sentido contrario. Aquí el 20% de la mortalidad materna está asociada al aborto en condiciones de riesgo. República Dominicana tenía el compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad materna. Tuvo que pasar la vergüenza de ir a Naciones Unidas y decir, no, no lo logré. República Dominicana lleva años haciendo planes para reducción de la mortalidad materna y no lo logra. Y por eso es que la ministra de Salud ha dicho no, se requiere de penalizarlo. El director general de Servicios Nacionales de Salud, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, o sea, todo a lo que realmente le importa la vida
y la salud de las mujeres. Con su anuencia, yo quiero compartir con usted y los televidentes. Vamos a ver lo que piensa la gente de la calle, el ciudadano común, con relación a este tema. Director, vamos a ver lo que piensan los ciudadanos de la calle con relación al tema y entonces vamos a volver a conversar con Sergio Galván. En realidad no, pero debiera de definirse si la Constitución prohíbe de que la mujer tenga que abortar en sus actos de cuando concibe un niño en la concepción, debiera de revisarse la Constitución de tal forma que se mantenga que la mujer, desde que concibe o cree o entiende que está en estado, se le dé un seguimiento como protección a que si fue violada por alguien, un joven o el que fuere, el gobierno tiene que buscar la forma de proteger ese niño y a la mujer y penalizar al violador, porque es el violador el que tuvo la responsabilidad. No, señor, no estoy de acuerdo con eso. Claro, porque dime, el aborto no puede pasar. No estoy de acuerdo. Caen comentarios, solo Dios es el que manda. Y Dios dice que la vida Él la da y Dios es el que tiene derecho de quitar la vida. Solamente Dios. Oh, hay que penalizarlo. Claro que sí, porque uno no puede quitarle la vida a nadie. Yo diría que sí, yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque a todo el vientre, al vientre que cae un ser humano debe de salir al mundo. Yo estoy de acuerdo que se penalicen, porque es un crimen como uno cualquiera. Ay, sí, definitivamente. Lo que hay que evitarlo para no tener que llegar a esos términos. ¿Está usted de acuerdo que se penalice al médico y a la mujer que provocan el aborto? Sí, sí. ¿Y cuál es así? Porque es una vida humana que están matando. Bueno, Sergio, ya vimos lo que piensa el ciudadano común, posiciones encontradas como está la sociedad dominicana. Para finalizar, una conclusión final, ¿cómo van ustedes de ahora en adelante la agenda ante esta situación de choque? Porque definitivamente el tema ha llamado mucho la atención y es centro de atención ante la opinión pública el día de hoy. Bueno, nadie está a favor del aborto, yo no estoy a favor del aborto. Estamos a favor de que el aborto se despenalice en casos muy especiales, cuando corre peligro la vida de la mujer, en casos de violación e incesto y cuando hay malformación incompatible con la vida. La mayoría de la población dominicana se ha pronunciado a favor de estas tres causales. Este no es un problema de religión, este no es un problema de moral, esto es un problema de salud pública, esto es un problema de derechos humanos. Nosotras como Foro de Mujeres nos vamos a unir a la lucha que ha venido librando el Poder Ejecutivo con Danilo Medina, que ha planteado que se despenalice el aborto en estas tres circunstancias. Vamos a seguir apoyando esta decisión del presidente de la República. Pero eso fue una ocasión. Vamos a seguir apoyando. Eso fue una ocasión, pero, hay que esperar pero no se ha pronunciado, todavía no se ha pronunciado. Claro, hay antecedentes. El Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública se pronunció también a su favor. El Ministerio de la Mujer, la Sociedad de Ginecología, el Colegio Médico. Entonces nosotros vamos a seguir esta lucha. Esperamos que el Senado realmente escuche estos argumentos de derechos humanos, de salud, que escuche que el artículo 37 también contempla la vida de la mujer, no habla solo de la vida del feto. Nosotras esperamos de verdad que el Senado tome una decisión sensata, apegada a los derechos humanos, apegada a la salud y de tomar una decisión contraria. Apelamos al presidente de la República a que nuevamente lo observe, nuevamente lo devuelva para atrás. No importa cuánto tiempo ese código lleve, el código no puede estar por encima de la vida de las mujeres. La vida y la salud de las mujeres está por encima del código y eso hay que garantizarlo. Y esperamos que la ciudadanía
independiente de su religión, independiente de su creencia, independiente de su ideología política, se sumen a este esfuerzo de asegurar que no sigan muriendo las mujeres, que no vayan a la cárcel niñas violadas que interrumpen un embarazo. Yo creo que ameritamos ese consenso, ameritamos, las mujeres esperan que esta sociedad no le falle nuevamente, que a esas mujeres violadas la sociedad no le falle doblemente. Esperamos que la sociedad dominicana se comprometa con reducir la mortalidad materna y con garantizar los derechos humanos. Esto, repito, no es un asunto de religión, es un asunto de salud pública, es un asunto de derechos humanos. Debemos garantizar que los profesionales de la salud puedan ejercer su profesión apegado a los criterios científicos y en cumplimiento de su función, que ha sido salvar la vida. Entonces no podemos hacer una ley que interfiera con el ejercicio profesional. Entonces nosotros estamos muy convencidas de que el Senado va a escuchar, va a poner el oído en la población, de que el Senado va a poner el oído en los derechos humanos, va a poner el oído en la vida de las mujeres y va a tomar una decisión en consecuencia. Sergio, se nos terminó el tiempo, agradecemos infinitamente que hoy domingo usted esté con nosotros llevando esta orientación con un tema tan controversial en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, señores. Hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes. Fue la participación de Sergio Galván, representante del Foro Femenino, a propósito de este tema y el debate del Código Penal y la despenalización del aborto. Hasta la próxima semana en otra edición de Fuera de Récord.